Ujú. Chun, 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 chun. ¿Por qué no Te veo? consulta, ¿alguien grabó la clase de ayer de Sergio? No, la de ayer No, no. No. no, che, no, yo tampoco. A ver si puedo compartir algo simple. La de ayer no la grabé porque era todo corregir los ejercicios, por eso. Claro. A la mierda, ¿qué pasó? Uy, la pucha. Te ¿Qué quedaste hizo esto? congelado, Rubén. ¿Y ahí? Ahí quiere. Pará. Oh, Windows, no sé, me parece que me está puteando Windows. Ahí Ahí está. Ahí abrió. está. ¿Se ve? Sí. 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 Ah, se ve lo que comparto. Ah, muy bien. Algo es Tratá de algo. agrandarlo un poquito porque no se lee nada. No, 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 no es necesario. Vos Ah, lo que ves ahí que es, yo mandé un transformador y un otro transformador nada más que para que sí, vean la diferencia. sí, sí. Es suficiente. Si querés ver la formulita, No, se no, van a querer matar. no, sí. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a achicar. Ah, ahora los veo a ustedes también. Está bien. Aprendiendo, bien. No, 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 no. Es más, acaba de irse, no tengo la más puta idea de dónde se fue. Ahí, ahí está. ¿Esa es otra? No, seguimos viendo el transformador y el autotransformador. Ah, bien, bien, mejor. Eh, no sé por qué. Ahí está. Bueno, vamos a esperar que venga alguno más. Hola, Andrés. ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Si me escuchás bien. Te escucho bien, Está esta bien. vez sí. Recién pasé por la rotonda del contrabandista, todavía se agita todo el escenario. Se ve que lo agarró la cuarentena y lo tuvo que dejar ahí. Sí, y bueno, y yo en la estancia dejé las 26 bolas de espejo, el piso, o sea, un montón de cosas. No pude ir a retirar. Quedó un montón. Y ¿Eh? no lo puede ir a buscar. No Y pude no buscar lo puede ir nada. a buscar. No, nada. Bueno, lo voy a sacar. Después si esto se comparte, se comparte. Se fue, ¿no? Sí, Sí, se ahí estás fue. vos. Bien. Ya veo que después nos mandar. Pues tengo unas fotitos que mandé, incluso se las mandé a Gustavo aparte para que después podamos. Pues el otro día al final, chorizo. Quiero ver. Germán López, estás ahí, escondido. Dejó un No, acá muñeco y. estoy. Acá estoy, Ah, profe. yo haría un espantapájaro y lo siento ahí y me quedo ahí, congelado. Bueno, sé que quedaron un montón de dudas, seguramente que hay muchas cosas que podíamos ver, pero bueno, eso es cuestión de rever si es necesario, si alguno quiere aclarar alguna cosa, porque estas clases son muy, muy informativas más que otra cosa, porque si vamos al caso, no estamos haciendo ningún tipo de ejercitación para hacer una práctica, ¿no? No. Sí. Eso lo hace Sergio. Está pagando el derecho de piso. Bueno, ¿Se fue Walter? ¿Qué pasó? ¿eh? ¿Se fue Walter? Ah, sí. Bueno, voy a ver si comparto de nuevo eso para hacer una aclaración rápida. A ver si me lo comparto. Ya me la está mostrando fea, te digo.
A ver. Se ve bien, ¿eh? ¿Todas se ven? Ahí se ve bien. Sí. ¿Esa le ven Esa bien? también. No, ese no se ve bien. No, borrá eso. Bueno, la que yo quería mostrarle recién no está ahora. No sé por qué. La voy a buscar de otro lado, a ver. A ver. ¿Dónde mierda estaba? A ver dónde está. Esta debe ser, a ver. Ah, no aparece, está bárbaro. No aparece. Letra blanca, ¿está? Ahí, Claro, esa es la pantalla, ¿ven, no? sí. Claro, yo lo que quería mostrarle... Ahí está. Es algo así como esto, ¿ves? A ver si se ve. A ver, espera. que está cargando. Ahí la estoy tomando de internet. Sí. Está cargando arriba unos cuantos. Ujú. Es lo mismo, pasa que tarda más. No, era para aclarar, porque vieron que las fuentes de alimentación, nos guste o no, empiezan en el enchufe, ¿no? Sí. Y ¿todos saben la diferencia entre un transformador y un autotransformador? No. Sí, la Sí, saben, sí, lo que sí. pasa es que se hacen los boludos para que yo pierda tiempo. Espera, estoy viendo si... No, ya no cargó, ¿eh? Esto no cargó. No. A ver, esta no. A ver, esta. ¿Esa la ven? No. No, no cargó. Se ve el recuadro, pero no la foto. Bueno, pará, vamos a ver. Si me dice compartirla, me deja compartirla. Vamos, ¿dónde está? Reanudar función. ¿Dónde estaba compartir? Estaba abajo, no está acá ahora. Sí, pero ya estás compartiendo una imagen. Tenés que cerrar Claro. esa imagen y después compartir la otra. Bueno, pará, vamos a sacarla esa. Sacar todo esto. Ahí. Ok, ahí. Voy a abrir una y la voy a compartir. A ver. Supone que es esta. Ahí. Ay, ¿por qué se ve esto y no se ve lo que yo quiero? Yo quiero ver esto. Ahí está el transformador y el autotransformador. Ahora sí. Avisen porque yo no sé lo que ven. Bueno, no. Simplemente para aclarar que por qué a veces usa transformador y a veces autotransformador en televisión. Ya ahora con la fuente conmutada ese concepto sigue existiendo, sigue sirviendo porque a la larga en la fuente conmutada hay un transformador. Y no es útil ni es práctico usar autotransformador allí, aunque hay fuentes conmutadas que usan autotransformador. ¿Cuál es la diferencia? El transformador, como ven, aísla la línea, ¿no es cierto? O sea que lo que hay de este lado no tiene nada que ver. O sea que yo tranquilamente puedo trabajar con la línea de este lado sin tener que, sin tener problema de pronto estar en contacto con la línea de entrada, para no hacer saltar al chocón. Ahora, Una el pregunta, autotransformador... Rubén, sobre eso. ¿Cómo? Si yo toco, una pregunta sobre el transformador. Si yo Sí. toco uno de los bornes y toco la tierra, ¿te da una patada o no? No, justamente de eso se trata. Por eso las fuentes conmutadas tienen un chasis vivo. ¿Vieron que viene dibujado a veces en las placas con una pintura blanca en Sanyo, negra en Philips, que le hacen todo un marcado que les marca justamente dónde está el chasis vivo? ¿Por qué? Porque depende cómo esté el enchufe o cómo lo haya puesto el electricista. El neutro puede estar donde corresponde o puede estar en el lugar del vivo. En el chasis de la parte viva puede estar el vivo o la línea y no el neutro. Si las cosas están bien y está bien hecha la electricidad en el lugar, como ustedes lo tienen que hacer en su taller, cuando enchufan cualquier cosa con tres patas, el neutro está en el chasis vivo.
y hay menos riesgo, por supuesto, ¿no? Porque el chasis vivo es neutro, no es el vivo. Si está al revés, tocamos la tierra del chasis vivo y toco cualquier cosa, el soldador o un caño que está ahí cerca o algo, y me va a patear, obviamente. Como todo. Entonces, de todas maneras, los transformadores de las fuentes conmutadas, que ya vamos a ver, cumplen la misma función, pero aislar el chasis vivo que sigue estando. Por eso cada vez que nosotros usamos una fuente conmutada tenemos que tener en cuenta que por alguna razón, porque el enchufe está dado vuelta o por lo que sea, el vivo puede estar en el chasis, en la parte viva de la plaqueta. Esa que está circunscrita normalmente con una marca que justamente pasa por el medio de los bobinados del transformador de la fuente conmutada, para señalizar que del lado del primario puede haber chasis vivo. De hecho, en muchas placas figura el triangulito con el signo de admiración para decir, ojo, que eso es chasis vivo. Obviamente, si está bien configurada la línea de alimentación, ahí hay un neutro, o sea que hay menos riesgo. Bueno, el autotransformador, en cambio, como verán, la línea de 220, si fuera esta, ¿la ven a la flechita? Sí. Sí. Bien, si esta es la línea de 220 y el neutro está en el chasis, de este lado, esto sería tierra del lado del aparato, de lo que sea, Sí. bueno, estaríamos en la misma situación. Pero si no es así, esto sería Claro. vivo. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Se caga patada. Muchas veces, cuando se conecta la antena en un aparato que tiene este tipo de transformadores, ¿sí? La masa del sintonizador es tierra para el aparato. Y la juntamos con la línea que viene por acá. Vuela el sintonizador, vuela el fusible de la fuente, vuela todo. Por eso los aparatos de televisión que vienen con chasis vivo, con autotransformador, incluso con fuente conmutada como lo hacían algunos Rancer antes, algunos Philips también, en la entrada de antena, donde va el conector de antena en el sintonizador, tienen dos capacitores de 330 pico, 470, por una aislación mayor a los 200 volt, 220, va. Cosa que cuando yo conecto la antena, nunca la masa del sintonizador o de la antena que le pongo se pone en contacto con el chasis vivo. Por eso esos televisores, era muy común que antiguamente sacaban el conector de antena y le ponían la antena directamente al sintonizador y estaba el chasis vivo y ¡pac! Volaba todo. Era muy común. Eso se soluciona si en el taller tienen un transformador de línea 220-220 de por lo menos 2000 vatios, que alimenta todo el taller. Entonces, ¿qué pasa? Conecten lo que conecten, con chasis vivo, sin chasis vivo, jamás el neutro va a estar. O sea, vamos a tener nuestro propio neutro, por supuesto, ¿no? No deja de ser peligroso, pero por lo menos estamos aislados de la línea de alimentación. Bueno, como yo decía, como eso empieza en el enchufe, es importante tener en cuenta si estamos en presencia de un transformador o en un autotransformador. Esto puede ser un autotransformador de 220, pero acá tiene un número de vueltas para sacar 20 volt, y de acá arriba tener otra salida para sacar, qué sé yo, 110 o 220 o lo que fuera. Por suerte eso se fue eliminando. De hecho, cuando había fuentes conmutadas con este tipo de transformadores, así como la antena viene aislada con dos capacitores, ya lo mencioné, pero ¿qué le pondrían ustedes a la entrada de audio y video para que no pase lo mismo? ¿Cómo? Un capacitor. No. Algo que estuvimos viendo. Un opto. Un optoacoplador. No. Un optoacoplador doble que por una pata entra video y por la otra entra audio. Y la masa de la entrada de audio y la masa de entrada de video queda aislada del chasis del aparato. ¿Puedo entrar una pregunta? Sí. ¿El autotransformador no es más sensible a las variaciones de voltaje? Porque una de las fases de lo que estoy viendo no pasa directo. Lo que te pasa es una de las fases, que normalmente es el neutro. Pero no, o sea, vos cuando decís sensible, ¿es por lo peligroso o porque es lo mismo? Actúa igual. El Está único bien. riesgo que esté aislado o no. Yo no veo, está muy chiquito. Lo que pasa directo es la masa nada más. ¿Ahí lo ves? Sí, ahí está. Ahí está.
No es masa, acá no existe masa, es alterna. Es vivo y neutro. Está bien, lo que pasa es que esto es Esto neutro. tiene que ser el neutro a toda costa. Sí, Así todo, bueno, es complicado porque, bueno, cuando uno enchufa no sabe. Antes cuando eran dos patitas, era complicado, porque era ponerlo de una forma o la otra, era lo mismo. claro. Bueno, lo aclaro porque, bueno, ya que lo puse, me interesaba saber. Bueno, después hay otra cosa, ¿no? ¿Por qué un fabricante, en vez de poner un transformador, pone un autotransformador? Bueno, la razón es el costo. Todo lo que los fabricantes hacen, cuando lo hacen para mejorar cosas para nosotros, porque cuando nos dijeron que la fuente conmutada era más eficiente, sí, es más eficiente, pero falla mucho más. Pero no importa. ¿Qué hicieron? Abarataron. Porque ustedes vieron cómo son los transformadores de las fuentes conmutadas, ¿no? Es chiquito, Sí. ¿cuánto tiene? ¿5 por Sí. 5? Son chiquitos. Si yo quiero sacar un transformador para esa potencia con una línea de 220, o sea que en vez de trabajar con 50 kilociclos, trabaja con 50 ciclos, es un masacote gigante. Por eso los televisores pesaban tanto, porque tenían un transformador gigante. Entonces, ¿qué es lo que hace que usen autotransformadores? Bueno, para la misma potencia un transformador y un autotransformador, el autotransformador es la mitad del tamaño que el transformador. Por lo tanto, se eliminan chapas de las delgas del entrehierro a la mitad. Y también la bobina. Claro. Tiene muchísimo menos cantidad de cobre. Esa es la razón por la que se empezaron a usar. Pero claro, después empezamos con otros temas. La aislación del chasis, el chasis vivo y todo lo demás. Se dejaron de usar por los riesgos, obviamente. Igual, ahora, los fabricantes te ponen en la expectativa que no desarme el televisor y toque el chasis porque hay peligro de electrocución. Bueno, sí lo hay, pero no en el caso de un autotransformador es 10 veces más. Ese es el tema. Por suerte no se usan tanto y bueno. La fuente conmutada, ¿qué hizo? Eliminó el transformador gracias a su eficiencia y ya no se necesita poner un autotransformador. Y el transformador, obviamente, la eficiencia se va en que se va mucho en temperatura y un montón de cosas que no tiene con respecto a la fuente conmutada. Bueno, la idea era explicarles más o menos la diferencia entre una cosa y la otra, porque lo van a encontrar, sobre todo en algún aparato viejo. Bueno, voy a tratar de compartirles otra cosa. Rubén, Sí, escúchame, a simple vista, ¿podés distinguirlo uno del otro o son más o y menos no, iguales? porque eso está bien lo que preguntás. No, ¿por qué? Porque decimos que el transformador, ponemos, un transformador de 150 vatios tiene un tamaño. El autotransformador es la mitad, ¿sí? Pero claro, yo no sé si no es un transformador de menos potencia el chiquitito. Entonces, la única manera de saberlo es fácil. Entre el primario y el secundario no tengo relación con el tester, así que yo agarro un cable del secundario y un cable del primario con el tester y no da nada. En cambio, en un autotransformador, mido todos los cables, me dan. Claro. Los 3 cables, o 4, porque en realidad puede ser 3 o 4, porque uno es Continuo. común, te van a dar continuidad. Entonces ahí estás en presencia de un autotransformador. La verdad es que es tentador usar un autotransformador por los costos, Igual está pero bueno saberlo eso para tenerlo en cuenta. siempre hay que tenerlo en cuenta. Porque, Lo que ¿qué pasa es que pasa? fue Si vos desapareciendo. si medís Sí. si te da continuidad, vos pensás que el transformador es tan corto. Mirá, un transformador nunca se pone en corto primario con secundario. Cuando se pone en corto, se pone en corto, normalmente se abre el primario o se cocina. Porque el secundario, si es para bajar voltaje, tiene alambre más grueso, es más, la más corriente y alambre más grueso, entonces no se quema. Casi siempre banca lo que más. se quema es el primario. ¿eh? Sí. Así que no te va a dar continuidad un transformador entre primario y secundario porque no tiene nada que ver uno con el otro. O sea, es inductivo exclusivamente. En cambio, este si está en corto no te das cuenta. A no ser que vos sepas cuántas vueltas tiene. Obviamente, en el primario, que sería este bobinado que está acá, completo, este primario, tiene más resistencia por la cantidad de alambre que este pedacito que tiene acá. Claro. Bien. Voy a ver si puedo compartirle otra cosa. Este lo voy a eliminar. A ver qué eliminé. Bien. Voy a abrir, a ver si lo voy a hacer bien, porque si no... Ah, no. A ver.
Vamos a lo práctico. ¿Está abierto? Sí. Vamos a compartir esto, a ver si se ve. A ver, presión escape para el clip, para el modo de pantalla completa, ya está. A ver, ¿dónde estaba? Imagen y visualizador, acá. ¿Ese se ve? Perfecto. Bien, bueno. No sé si me va a salir por segunda vez. Mierda. Bueno, esto es muy elemental. Si alguno se aburre, discúlpenme, pero bueno. Para los que no tienen visualización como Germán y Mariano, en el WhatsApp le mandé a Gustavo estos circuitos fotografiados. Se trata del transformador. No sé si los mandaste, Gustavo. No los mando. Bueno, se trata de una fuente regulada paralelo. ¿Recuerdan que dijimos que existía la fuente regulada paralelo, la fuente regulada serie y la fuente conmutada, que es tema aparte? Nada que ver con los conceptos. La fuente regulada paralelo, que es la que estamos viendo en este momento, es la fuente que puede regular voltaje a través de un diodo Zener, el BZ este que está aquí, que está muy limitada. Conseguir diodos Zener de más de 1 ampere es difícil. O sea, se consiguen, son mucho más caros, pero se imaginan que no regulan demasiado, porque no puede tomar tanta corriente que le sobre la carga para mantener el voltaje. Entonces son está muy acotado en su uso. Pero no existe ninguna fuente, ni una fuente regulada serie ni una fuente conmutada que no tenga una fuente regulada paralelo adentro. En este caso, lo que llamamos diodo Zener. En la fuente esta lo que vemos simplemente el transformador, el puente de diodo para rectificar, un capacitor para filtrado, la resistencia limitadora para polarizar el Zener, que también es un problema, porque cuando yo quiero tener una tensión en la carga, ¿sí? Obviamente, por lo que dijo Carlitos Kirchhoff, el voltaje que tengo aquí se va a repartir entre esta resistencia y el diodo Zener, ¿verdad? La suma de los dos es la salida de la fuente. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, cuando yo tengo que suministrar corriente a una carga, o sea, al circuito que estoy alimentando, tengo que tener en cuenta que la corriente que va a ir por acá, tiene que ser, cualquiera sea esa corriente, tiene que mantenerme el voltaje de salida. Por lo tanto, el diodo Zener va a conducir más o va a conducir menos en función de lo que le sobre o le falte a la carga como corriente, ¿no? Para que mantenga el voltaje. En definitiva, todo lo que va a pasar es que este que está acá va a ser un diodo Zener de un valor. Supongamos que es una fuente de 6 volt. Si acá tengo 10, acá van a caer 4. 4 más 6, los 10. O sea que, suponiendo que la fuente sea de 3 amperes, Sí. si la Cagaste, carga acá no consume podemos solamente poner medio ni en pedo un ampere, diodo Zener el resto paralelo. lo sufre el Zener. Por eso, pero como los Zener no vienen para corrientes muy altas, difícilmente podamos colocar un diodo Zener para regular corrientes de más de 1 ampere y medio. Vienen, vienen. Si ustedes van a un manual y buscan Zener, van a encontrar Zener de 5 amperes. Son incomprables. Pero en realidad los Zener, aunque sean de bajo voltaje, de baja corriente, funcionan igual, porque siempre son un complemento de las fuentes. Por eso les dije, los diodos Zener siempre van a estar en las fuentes. Después vamos a ver la fuente regulada serie, van a ver que tiene 1, porque necesitamos una referencia estable. Y en la fuente conmutada también. También está la salida de las fuentes conmutadas. Entonces, Rubén. esta fuente no es muy eficiente por las limitaciones de corriente que puede soportar el Zener. Básicamente es eso. Por lo tanto, si yo quiero mantener estable el voltaje acá, en algún momento, si excede la corriente que yo necesito, no la puede tomar el Zener, porque un Zener de 1 ampere no va a poder manejar la corriente que sobra para mantener el voltaje de salida. Entonces, es una fuente de referencia. Así se la llama normalmente. No existe la fuente regulada paralelo exclusivamente para alimentar algo que consume mucho. Sí existe para mantenimiento, como ser, cuando nosotros tenemos un circuito que necesita tener una memoria funcionando, a veces ponen unos capacitores grandes, muy grandes, que se mantienen y mantienen una memoria funcionando durante mucho tiempo, como pasa en las computadoras, ¿no? Que tienen un capacitor muy grande para eso.
y a su vez se suele colocar diodos Zener alimentados con esas baterías, de tal manera que la batería tiene bastante autonomía, y acá mantengo siempre un voltaje de mantenimiento, que puede ser 5 volt, 3,3, que es un voltaje que le va a sonar muy seguido, porque las fuentes conmutadas de los LED tienen un voltaje de 3,3 volt, que es el que aparece en el momento del encendido. Entonces, mantener esos 3,3 o los 5 volt, no sé quién dijo algo, mantener los 3,3 o los 5 volt no le cuesta nada a través de un diodo Zener, porque claro, la corriente que toma la carga para el mantenimiento de una memoria o de un procesador es muy pobre, estamos hablando de unos pocos miliamperes. Por lo tanto, el Zener mantiene constante ese voltaje, aunque la tensión de la batería que lo alimenta, no es este caso porque es una fuente, baje. Y funciona muy bien. Yo a partir de una batería de esas de 5 volt, yo puedo mantener 3,3 volt perfectamente, durante mucho tiempo. Si lo hace un capacitor, mucho más lo va a hacer una batería. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Rubén. Sí, te escucho, Aníbal. No, digamos, el tema es si vos tenés una carga, digamos, que siempre consume lo mismo, podés poner por ahí siempre y un cuando Zener. esté dentro de la corriente que puede suministrar un Zener, o que puede regular. Claro, por Suponete eso que te digo. querés alimentar un amplificador, que le subís el volumen. No, por eso, un amplificador no, porque tiene consumo variable, digamos, la carga es variable, pero si vos tuvieras una carga que siempre consume lo mismo, qué sé yo, siempre consume un Claro. amper, podés. Claro, pero podés vos no usarlo. vas a conseguir un Zener que pueda mantener esa corriente en regulación. ¿Me explico? Porque No, porque cuando corriente. Sí, Sí, pero al Zener le puede dar mucho menos corriente y mientras estés trabajando en la zona activa te va a mantener la tensión. exactamente, sí, pero El tema es que el día que levantás la carga se te quema el Zener. Por eso. Bueno, Por eso es para mantenimiento. Difícilmente puede alimentar algo de mucha corriente por medio de un Zener, porque no va a alcanzar de ninguna manera. Es eso. los Eso para Zener se algo ven, fijo. los Algo Zener se fijo, ven sí. muchos en las placas donde tenés que alimentar los stand-by y todo eso. Sí, Ahí está mucho eso, sobre todo los MADER y ese tipo de exacto, placas. exacto. Bueno, a ver si puedo compartir otra cosa. Ujú. A ver, ahora. No. Cualquiera. Compartiendo una imagen de Zoom. ¿Eh? Una imagen de Zoom. Sí, ya lo vi. No, quiero abrir la carpeta de las... Acá. Ahí ven las carpetas de... Nada, seguimos lo mismo. Nada. Ah, bueno, entonces para que voy a abrir lo que quería abrir ahora, para ver algo elemental. Ahí ven la... Ahí vemos las carpetas. Todas las carpetas. Ahora ven el diagramita. No, la carpeta. ¿Y por qué no ven el diagramita? Porque no Abajo. lo abriste, dale doble clic, abrilo. ¿A cuál? Está Diagrama. sobre el diagrama, pero no está abierto. Está minimizado. Dios, muchachos. Estoy viejo, me tengo que jubilar. Claro, acá lo tengo abierto. Vamos a cerrar esto. A ver ahí. Vamos de vuelta. Ahí. En este caso, la fuente regulada serie es una fuente que suministra corriente y pasa por el regulador, pero en forma serie. O sea que, en este caso, volviendo a hacer el trabajito de Kirchhoff, decimos que si necesitamos un voltaje en la carga, parte de lo que sobra tiene que caer en el estabilizador, en el regulador. O sea que lo que tengo a la salida del filtro se va a distribuir entre el elemento regulador